eurodiputados que aquí, en la Unión Europea, votaron porque en México se arregle un problema con los periodistas, ¿por qué no vienen a arreglarle la vida primero a este señor? It's a strong commitment with environment, sustainability, and the planet. We review what we had achieved so far. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de más de lo que ha salido respecto a las lamentables declaraciones del Parlamento Europeo en contra del gobierno mexicano encabezado por el presidente López Obrador, con el único objetivo de desestabilizarlo, con el único objetivo de intimidarlo, con el único objetivo de que la gente se le vaya encima al presidente y lo corran en la revocación de mandato, para ellos apropiarse del litio. Entonces, vamos a ver cómo le contesta Europa al presidente López Obrador, a quien le llaman algo así como perro regañado, y le dicen que fue muy baja su contestación. Obviamente se enojaron porque no están acostumbrados a que les digan las cosas como son, como lo hizo el presidente López Obrador. También vamos a platicar de cómo esto lo habría orquestado Felipe Calderón, ya que justamente en estos días estuvo en París, justo a unas horas de donde se llevó a cabo esta resolución bastante lamentable por parte del Parlamento Europeo. Entonces vamos a ver cómo esto concuerda con lo que les estoy comentando. Vamos a ver primero las reacciones que emitieron algunos organismos internacionales como Amnistía Internacional, que sabemos que tiene nexos con Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González. Dice: Amnistía Internacional lamenta respuesta de López Obrador al Parlamento Europeo por tema de la prensa. Dice: junto con una veintena de organizaciones civiles, lamentó este viernes la respuesta que el gobierno mexicano dio a una resolución del Parlamento Europeo en la que se condenaba el clima de hostilidad y lo de los periodistas en México. Lamentamos la respuesta del Estado mexicano frente a la resolución que, lejos de reconocer el grave riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, debilita las alianzas y desconoce la relación de estrecha cooperación que se ha mantenido por años con la Unión Europea. Las organizaciones firmantes se sumaron así al llamado del Parlamento Europeo y exigieron al Estado mexicano honrar sus obligaciones internacionales, fortaleciendo el Estado de Derecho y haciendo cumplir los marcos normativos que las organizaciones de sociedad civil hemos impulsado. Este jueves el Parlamento Europeo condenó las advertencias, el acoso y lo ocurrido a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Sí? También, por otro lado, vean cómo llaman al presidente, que el presidente reaccionó como si estuviera regañado. No reaccionó como si estuviera regañado. Reaccionó como debe reaccionar todo mexicano al ver que están pisoteando la soberanía del país, y menos cuando ese país ni siquiera forma parte de ese organismo. Así de fácil, así de simple. Que vayan y reclamen a otros países que están ahorita en crisis, que vayan y pongan en su lugar a quien tengan que poner en su lugar dentro de su organización, más no estar molestándonos. Dice: la reacción de la presidencia de México a la resolución de condena del Parlamento Europeo por lo que ellos consideran es una clara inseguridad para periodistas, es lamentable y contraria a los protocolos de la diplomacia. Ese es el problema, que ellos cuando sí pueden salirse de los protocolos, porque dentro de sus protocolos está ayudar a los que son miembros de la Unión Europea, no a los que están a miles de kilómetros de distancia en otro continente como México.
La activista responsable de posicionar en Bruselas temas de México y América Latina en la agenda de la Unión Europea asegura que al usar términos como panfleto, colonia, conquista, borregos y golpista, no contribuye al esfuerzo colectivo e internacional para resolver el problema de fondo, todo lo ocurrido con periodistas es un contexto de impunidad y corrupción. El que digan entre líneas al presidente que cambie por favor de actitud es algo fuerte, pero consideramos que es importante decirlo, ya que es preocupante que los ataques y las descalificaciones vengan desde la silla presidencial, pero no dice nada en contra de todas las mentiras, de todos los reportajes falsos que a diario publican y que tienen como objetivo dañar la imagen presidencial. Dice, lo sorprendente es la reacción, me parece que tiene un tono poco oportuno, no es habitual de diálogo entre regiones, países. Usar palabras como hipocresía, colonialismo, no es oportuno. Lo que se hubiera esperado es que dijeran que el gobierno mexicano está preocupado por la situación de lo ocurrido a periodistas, destacando las cosas que están haciendo. Muy sorprendente, todo les sorprende menos todo lo que hacen ellos en su continente. Ningún gobierno mexicano puede decir que esa no es una realidad, así que es un error, porque es tono de una persona que no le gusta que lo regañen. No es que no le gusta que lo regañen, lo que no le gusta es que se metan donde no los llaman. Eso es lo que indigna. Pero, ¿por qué no les indigna esto que vamos a escuchar? Esto es afuera de la Unión Europea, donde critican la muerte de periodistas. Sin embargo, aquí este hombre no tiene ni para comer, no tiene una cobija, no tiene un cojín, nada, abandonado, frente a los edificios de la Unión Europea, al Parlamento. Le pregunto a los diputados, a los eurodiputados que aquí en la Unión Europea votaron porque en México se arregle un problema con los periodistas, ¿por qué no vienen a arreglarle la vida primero a este señor? ¿Dónde están, eurodiputados? ¿Qué están haciendo para arreglar las cosas? Porque el buen juez por su casa empieza, señoras y señores. Comenten, su amigo Richard Dallier, el mexicano en Bélgica. Los espero en YouTube y en Facebook. Muy buen posicionamiento por parte de este señor, que sin duda alguna pues también puso de manifiesto la ineficiencia por parte de los que se hacen llamar eurodiputados, ¿sí? Quienes de entrada, creo yo, le abrieron la puerta a gente como Felipe Calderón, que estuvo en estos días por allá dando su flamante primer informe como miembro de la FIA, máximo órgano del automovilismo y la Fórmula 1, porque resulta que Calderón dirige la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la FIA, organización sin fines de lucro que promueve y gestiona el deporte motor. ¿Qué sabe Calderón de medio ambiente y de sostenibilidad? Si no fue capaz ni siquiera de construir una refinería hecha y derecha, nada más logró poner una barda, ¿qué más va el señor a saber de este tema? Entonces, el señor estuvo por allá. La FIA tiene como sede París, que está muy cerca de Bruselas, está a unas cuantas horas de París, por lo cual se estuvo paseando por Europa y seguramente con todos los lazos que te da la posibilidad de tejer un puesto como este, pudo haber arreglado que esto se hiciera en el Parlamento de la Unión Europea. Incluso aquí está parte de su discurso. Hello, I'm Felipe Calderón, and I had the honor to chair today the first meeting of the year of the Environment and Sustainability Commission of FIA. It has been the first meeting of a year, but also the first meeting of a new era. A new era in which FIA is renovating its strong commitment with environment, sustainability, and the planet. We review what we had achieved so far. After the environmental strategy was approved, pues total que ahí se avienta
sus tarugadas en inglés, que ni siquiera sabe pronunciar de manera correcta. Pero aparte también le van a enviar los miembros de San Lázaro, que representan al PAN, una carta donde ellos se van a agachar y se van a poner de tapete para el Parlamento Europeo, donde según ellos se van a disculpar por las palabras del presidente para que esto no vuelva a ocurrir, ¿sí? Es una carta que quedará lastimosa y vergonzosamente en la historia diplomática del país, según criticaron. Yo creo que ni se han de acordar las vergüenzas, por ejemplo, que nos hizo pasar Fox, que esas sí fueron vergüenzas, cuando de manera, ¿cómo la pudiéramos llamar? De manera miserable, le dijo a Fidel Castro que se comiera y luego se fuera, porque ahí estaba presente el presidente de Estados Unidos, no se fuera a incomodar, para quedar bien obviamente con los Estados Unidos. México o el presidente López Obrador no tiene que quedar bien con nadie más que los ciudadanos. Eso es con los únicos con los que tiene que quedar bien, y como buen mexicano tiene que defender nuestros intereses, tiene que defender nuestra soberanía ante cualquier mequetrefe que quiera venir a mandarnos o a querer opinar sobre nuestros temas. El mismo himno nacional lo dice: mas si osare un extraño enemigo, ¿sí? Mas si osare un extraño enemigo, es lo que dice esa famosa frase del himno mexicano: profana con sus plantas tu suelo. Mas si osare un extraño enemigo, profana con sus plantas tu suelo. Es lo que dice el himno, y que tenemos que hacerlo valer, ¿sí? Entonces vamos a esperar a que las aguas se calmen, mejor dicho, para que esto pueda seguir fluyendo y que les quede claro que ya pasaron los tiempos de antes, donde no les interesaba ni siquiera pues guardar las apariencias. Literalmente se arrastraban ante los gringos, ante los europeos, pero esos tiempos ya cambiaron, y como dicen en redes, el peor momento nos tocó con el mejor presidente, porque imagínense donde nos tocara la pandemia, el conflicto, esto de los eurodiputados con otros presidentes, ya no tendríamos país. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.